Señor me lo bendiga, hermano. Para mí es un grato placer estar aquí hoy, en el día de hoy, pero antes de empezar la prédica, quisiera pedirle a los dos hermanos del libro de Lucas, ¿verdad? Capítulo 5. Versículo 12. Es interesante porque ya, como estamos hablando de sanidad, ¿verdad? En hecho, estamos ahí. A mí me gusta el tema de la sanidad porque la iglesia es, el cuerpo de Cristo es el foco de la sanación para el alma, para el espíritu, para llegar a recibir nuestra salvación. Y si vemos a través de casi todo el ministerio de Jesús, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir? Estaba en pecado, eres salvo, pero al mismo tiempo, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Verdad? Hubo un cleansing espiritual, y con ese cleansing espiritual, digo que, y uso la palabra cleansing en inglés, si no lo entiende bien, esa limpieza espiritual, ¿verdad? Cuando viene esa limpieza espiritual, ¿qué es lo que pasa? El Señor sana nuestra alma, pero al mismo tiempo ganamos ¿qué? La calle de hoy, los mares de cristal, y ganamos la salvación. Bueno, vamos a empezar con la lectura. La lectura lee así. Pongámonos de pie para la palabra de Dios. Sucedió que estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con su rostro en tierra. Le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante se fue de él. Y él lo mandó que no se lo dijese a nadie, sino ve y dile y muéstrale al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para el testimonio de él. Pero su fama se extendió más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, mi Dios. Te pedimos que tú bendiga a cada uno de nosotros, Señor. Que tú guardes nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia, Padre Santo. Que tú guardes a nuestros hijos, mi Dios. Y sobre todas las cosas, Señor, donde tú tengas que poner tu mano de sanidad, mi Dios. Y en esta hora presentamos al hijo de Pedro, mi Dios, que sigue con ese problema en los riñones, esa piedra, Padre Santo. Pon tu mano, la entendemos en fe, Señor. Tócalo y límpialo, Señor. Aleluya. Declaramos palabra de sanidad sobre él y lo creemos en fe, Señor. Gracias, Padre, porque podemos servirte, mi Dios, porque podemos ser siervos tuyos, porque podemos llevar tu palabra, mi Dios, con denuedo y humildad, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, mi Dios. Mira nuestras intimidades, mi Dios. Mira nuestras necesidades más íntimas, Señor. Y pon tu mano supliéndolo a nosotros esa necesidad en toda la magnitud de su virtiente, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tú nos acompañes hasta el último día de nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Padre Santo. Amén, amén y amén. El Evangelio de Lucas es el primero de dos libros dirigidos a Teófilo. Él escribió dos libros que dirige a Teófilo, ¿verdad? El Evangelio de San Lucas y el libro que estaba hablando el hermano hoy, el libro de los Hechos. Se puede corroborar esto en los mismos escritos de la Biblia, en Lucas 1.3, Hechos 1.1. Aunque el autor no se menciona en ninguno de esos libros, la iglesia primitiva da testimonio y da fe de que es así, de que Lucas fue el autor y escritor de estos libros.
Cuando se escribió el Evangelio a la iglesia carecía de un evangelio completo, carecía de un libro para los gentiles que fuera completo. Y es interesante notar que Lucas es uno de los primeros que no fue escritor judío, él no era judío, pero Lucas fue un observador, un científico, uno que en su manera de mirar las cosas, porque la misma palabra nos dice que Lucas era ¿qué? Dice que Lucas era el médico amado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como médico amado fue fiel colaborador de Pablo. Lucas era una de las personas instruidas, un escritor experto, un historiador esmerado y un teólogo inspirado porque quería llevar científicamente la palabra de Dios, ser el evangelio más completo. Y si nosotros miramos de cerca al evangelio de Lucas, nos damos cuenta que el evangelio de Lucas es uno de los evangelios que recopila y tiene mucha más enfoque. Cuando él habla de las cosas como médicas, las habla con más explicación. Por ejemplo, la misma enseñanza de hoy, que vamos a ver un poquito más tarde, de la sanación del leproso, ¿verdad? Él habla en unos términos claros de lo que está pasando, ¿verdad? El libro comienza con el anuncio de dos nacimientos importantes. Comienza con el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús, que culmina en la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva a él a esto? Vemos que los sucesos de Jesús eran tan importantes para ese pueblo que muchas personas ya habían echado manos a reunir la obra. Vemos que tenemos un evangelio de Mateo, de Marcos, ¿verdad? Entonces está el evangelio de Juan, que es un poco distinto, trae algunas de las parícopas, pero él sí habla más de ciertos milagros, que hablamos de eso la semana pasada un poquito, en la introducción al libro del evangelio de Juan, cuando estaba hablando de eso, ¿verdad? Y quiero que entiendan que el mismo Lucas, si vamos al versículo número 3, dice: yo he investigado cabalmente todos los asuntos esenciales. O sea, él quiere ser el científico, el que más hábilmente recoge el evangelio. ¿Cuál era el propósito de este evangelio? ¿Cuál era y qué era lo que se está presentando aquí? El evangelio se escribe para Teófilo y otros como él, los recién convertidos gentiles, para que ellos pudieran entender la verdad exacta. ¿Y de qué verdad exacta estamos hablando? Cuando hablamos de la verdad exacta, hablamos de la verdad de la creencia de Jesucristo. La verdad, cuando la Biblia dice la verdad, dice: yo soy la verdad y el camino, nadie más viene al Padre sino a través de mí. Eso está dicho por Jesucristo, señalado por Juan en su evangelio, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús se nos revela a través de esta palabra, y vemos que estos escritores lo que querían recopilar las enseñanzas, ¿para qué? Para las generaciones postreras. Y a diferencia de otros evangelios que se escribieron para los romanos, para los griegos, este evangelio